Hola, saludos. Bien, en esta ocasión vamos a ver nuevamente un método llamado método del rastreo polar, en el cual se nos va a permitir trazar líneas ya no solamente horizontales y verticales como en el método ortogonal, sino que también líneas en cualquier sentido. Es un método que a mí me gusta decir que es muy parecido a lo que en una mesa de dibujo hacemos. Es parecido con la escuadra y el cartabón. Bien. Hay que tener en cuenta que el método polar, o el método también conocido como método de rastreo polar, es totalmente incompatible con el orto. Tanto es así que si nosotros aquí tenemos el parámetro orto, y aquí en este otro icono tenemos el parámetro de rastreo polar. Bien, pues decía, si se activa el polar, que es pulsando la tecla F10, también se desactiva el orto. Si se activa el orto, se desactiva la tecla el parámetro polar. Recordamos que el orto solamente nos permite a nosotros hacer líneas horizontales y verticales, ¿ok? Bien, mientras que si utilizamos el rastreo polar, no solamente puedo hacer líneas horizontales y verticales, sino también, líneas horizontales y verticales, sino que también nosotros podemos determinar qué tipo de ángulo es el que nosotros tenemos que darle a nuestras entidades. En el hipotético caso de que tenemos que darle 45 grados o líneas de 45 en 45 grados, ¿de acuerdo? Pues observamos que nuestro sistema reconoce horizontales, verticales y además líneas a 45 grados. Eso lo observamos puesto que tenemos lo que se conoce como el auto tracking. Siempre tendremos referencia a las líneas inclinadas. Bien, ¿cómo actuamos con este método? Pues vamos a verlo en un momentito. Por defecto el rastreo polar está a 90 grados. De tal manera, lo que vamos a hacer es imitar el dibujo que tenemos en la parte de la izquierda. Lo que vamos a hacer es ese dibujo. Son líneas que, como vemos, son perpendiculares entre sí todas, y el dibujo está girado 40 grados. Lo que vamos a hacer es hacer un primer punto. Pues por ejemplo aquí hacemos un clic, hemos utilizado la herramienta línea, y como te decía, el rastreo polar pues nos ofrece líneas horizontales hacia la derecha, izquierda, líneas verticales arriba abajo, pero veis aquí tenemos los 45 grados que hemos puesto antes, ¿vale? 90 más 45, 135 más 45, 180. Es decir, que tenemos líneas normales y además en los bisectores. ¿Qué hacemos para tener esas líneas a 40 grados? Bueno, pues hacemos un clic en la pica que hay a la derecha del rastreo polar y nos aparece una ventana, una persiana mejor dicho, donde nosotros establecemos aquí los 45. No, en este caso vamos a darle múltiplos de 10, ¿de acuerdo? Bien, pues hacemos un clic, puesto que de 10 en 10 podremos conseguir los 40 grados que está propuesto en el dibujo. Situamos el cursor, observamos que moviendo el cursor estratégicamente, pues siempre se sitúa de 10 en 10. Pues cuando lo tengamos en 10, en 40, en este caso, pues tecleamos 4, pulsamos intro. El siguiente, pues justamente 40 más 90, puede ser una línea perpendicular, son 130, como ahí nos está indicando, y esa línea también tiene 4. La siguiente pues vuelve a ser a 40 grados, siendo también 4. Bien, de esa manera podremos ir haciendo cada una de las líneas, teniendo en cuenta de que van en múltiplos de 10 hasta conseguir los 40.
Pero ¿qué ocurre si yo quiero ahora que las líneas sean perpendiculares entre sí? Es decir, yo quiero que se mantengan, como digo, perpendiculares entre sí. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que el rastreo polar voy a establecer 90 grados. Sé que una línea perpendicular a otra, pues tiene 90 grados. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver cómo funciona, cómo actuaríamos con 90 grados. Activamos los 90, pero hemos de notar que los 90 solamente se me permite hacer líneas normales. Normales quiere decir a líneas a 0 grados o a 90. Pero no son 90 relativos al segmento anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacemos un clic en la pica negra, accedemos otra vez a parámetros de rastreo en este caso, y en la ventana de diálogo nombrada como parámetros de dibujo, aquí vemos cómo está tomando los ángulos. Aquí estamos viendo que está incrementando un ángulo de 90 grados, pero la medida es siempre absoluta. Bueno, pues yo lo que quiero es que sea relativo al último segmento. Bien, pues hacemos clic en la opción de relativo al último segmento, 90 grados, relativo al último segmento, y aceptamos. A partir de este momento, como vemos, ya las líneas toman esa característica de ser perpendiculares a la última que se ha establecido. Aquí puedo ver perfectamente que me está indicando que es el polar relativo a 270, puesto que considera que esta es la origen a 0 grados. 0, 90, 180 en este sentido, y sobre este punto hacia abajo pues los 270. Bien, pues 270 con 4, ahí está. Igualmente aquí, relativo, siempre tengo que mover el ratón, ver que me aparece el auto tracking e indicarle que es relativo al último segmento con la longitud determinada, 7 en este caso. Hacia arriba, 4, nuevamente relativo al último segmento con, ¿cuánto tenemos aquí? Son 10, aquí son 6, no, son 5, perdón, son 5. Hacia arriba tenemos 6, 10 aquí, y finalmente pues ya nos queda el último segmento. Recordamos que el último segmento podemos utilizar también la opción de cerrar de lo que es los parámetros de la herramienta línea. Bien, este es el método polar. Es muy sencillo, es muy útil, puesto que te permite tirar cualquier tipo de ángulo. Veamos también lo siguiente. Imaginaos que a nosotros nos hace falta pues un ángulo que no sea múltiplo, o sea, múltiplo de 10, o un ángulo que sea diferente a los que tenemos justamente aquí. Aquí podemos tomar todas estas fracciones, pero imagínate que queremos nosotros tener un ángulo de 19 grados. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues cuando queramos un ángulo determinado, un ángulo, quiero decir determinado, un incremento de ángulo determinado, pues en vez de incrementar un ángulo de 90 grados aquí, ¿de acuerdo?, elijo opción de ángulos adicionales, elijo uno nuevo y le pongo por ejemplo 19, ¿vale? Cuando yo acepte y elija la herramienta línea, pues puedo comprobar que sigo teniendo mis ángulos de 0, 90, 180, y también los de, en este caso, ¿veis? El de 19, 0, 19. Ahí si necesito pues un ángulo, una línea determinada, 10 unidades por ejemplo, ahí, 19. Y ahora todas las líneas serían perpendiculares a 19, puesto que tenemos 90, pero relativo al último segmento, es decir, 90 relativo a los 19, con lo cual este ángulo de aquí, esta línea de aquí, pues sería perpendicular a la
línea anterior, sigue siendo esta perpendicular. Bueno, pues este dibujo de alguna manera pues está girado aquí 19 grados, puesto que nosotros hemos determinado un ángulo adicional. Yo te recomiendo que cuando uses un ángulo adicional, después de haber concluido con el dibujo, como es en este caso, pues devolvamos nuevamente los parámetros veis aquí los 19, los parámetros de rastreo polar, pues anulamos o suprimimos ese ángulo adicional, teniéndolo ya de forma natural. Y por supuesto siempre es conveniente partir de la medida de ángulo polar de modo absoluto, y si necesito que sean perpendiculares entre ellas, pues ya tendré tiempo de establecerlas relativos al último segmento. Este ha sido el método polar. Como digo, es bastante útil este método. Como ves, no tenemos por qué usar la arroba en ningún caso, ni el ángulo polar momentáneo, como vimos en vídeos anteriores. Es un método que es bastante fácil de usar, siguiendo pues con el punto de distancia directa y esta forma de rastreo polar. Bien, esto es todo por esta ocasión. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.